vamos a dar pase a nuestro siguiente expositor con el último tema del día de hoy. El tema es extinción de las sociedades por prolongada inactividad, antecedentes, norma y casuística. A cargo de esta exposición se encuentra el doctor Tito Augusto Torres Sánchez, quien es abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, registrador público de la zona registral número 5, sede Trujillo, es ex vocal suplente del Tribunal Registral y docente universitario. Doctor Tito, le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por su apoyo. Gracias. Puede ya compartir su material. Gracias, Alessandra, y gracias a todos. Vamos a compartir un material que nos va a servir para poder conversar sobre un tema registral, pero también económico, ¿no? Alessandra, solamente confírmame, ¿se ve mi proyección y mi audio está bien para continuar? Sí, doctor. Sí, ambos están muy bien, su audio y su material está proyectado. Muy bien, te agradezco. Bueno, agradezco la invitación para poder conversar sobre el tema que se me ha asignado. Y bueno, y también les agradezco a todos por la paciencia, ¿no? De un tiempito más para poder compartir algunas ideas. Bien, el tema asignado, pues, está referido a la extinción de las sociedades por prolongada inactividad, antecedente, normativa actual y casuística, ¿no? Vamos a ir conversando respecto a esto, ¿no? Hablamos de extinción y sobre todo de extinción de las sociedades. Sabemos que una sociedad es una organización, ¿no? Como un ser vivo, ¿no? Nace, ¿no? Nace, tiene una forma de originarse, ¿no? Como decíamos, ¿no? Nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Los seres humanos, ¿no? Pero la persona jurídica tiene otra naturaleza, ¿no? Hablar de extinción es hablar de la muerte de una persona jurídica y pues es diferente a la persona natural, tiene un tratamiento diferente. Lo regular es que la persona jurídica pues inicie el procedimiento de salir del mercado a través del acuerdo de disolución, nombramiento liquidador y luego se inscribe en el registro la extinción, con lo cual la persona jurídica se habría acabado, ¿no? Pero hay otros sucesos que ocurren, ¿no? Otros sucesos que ocurren. Bien, vamos a ir hablando del tema de la extinción. Pensemos en la extinción de las personas jurídicas, en este caso societarias. Nos habían pedido el tema antecedente, ¿por qué? Porque vamos a ver qué cosa ha ocurrido antes de lo que ahorita está vigente. Y para eso, pues, hay que irnos a la Ley General de Sociedades. Yo he consignado acá como un tema, ¿no? Para conversar el tema de la inexactitud. En nuestro reglamento general nos hace referencia a que se entenderá por inexactitud del registro, todo desacuerdo, entre lo registrado y la realidad extrarregistral. O sea, estamos haciendo referencia a que como de dos realidades, ¿no? Respecto a lo mismo. Es decir, en el registro se está publicando o se está comunicando una determinada situación jurídica, sin embargo, no es aquella que está sucediendo en la realidad. Es decir, ¿a qué me refiero? Me refiero a que, por ejemplo, en el tema que nos convoca es que existen sociedades inscritas, sin embargo, no hay movimiento económico, no hay actos inscribibles, por lo tanto, debemos pensar en eso, ¿no? Y se dice, pues, que nuestro registro, pues, en algunas situaciones se torna así, se torna inexacto, más todavía con aquellos derechos que no emanan del registro. Bueno, con los derechos de propiedad, por ejemplo, ¿no?
puede haber en el registro una partida que esté, una partida que nos informe que una persona es titular, sin embargo ya no lo es en la realidad, por diversos motivos, porque lo vendió, porque lo regaló, porque porque se murió. Es decir, ya no hay una concordancia, ¿no? Una concordancia. Bien, ya entrando en materia, en nuestro país ya se ha producido una experiencia eh, para cerrar partidas de sociedades que no tenían movimiento. Así tenemos, ¿no? La Ley General de Sociedades. La Ley General de Sociedades, fíjese, publicada el 9 de diciembre del 97, vigente desde el 1 de enero del 98, reguló por primera vez un procedimiento de extinción por prolongada inactividad. La 9ª, 10ª y 11ª disposición transitoria de la Ley General de Sociedades reguló la extinción de sociedad por prolongada inactividad. O sea, estableció unos parámetros a considerar para considerar extinguida determinadas sociedades. Así tenemos que estableció un procedimiento a seguir. ¿Sí? La Ley General de Sociedades, nuestra ley actual vigente, estableció un procedimiento a seguir. Entró en vigencia el 1 de enero del 98. ¿Qué decía la ley? La SUNAT publicará dentro de los 60 días de entrada en vigencia de la ley, el 1 de enero del 98, una relación de sociedades cuyo periodo de duración estaban vencidos y sociedades que no hayan solicitado inscripciones al registro con posterioridad al 31 de diciembre de 1986, 12 años antes de la vigencia de la ley. Además, las sociedades con plazo vencido debían, dentro de los 60 días de la publicación, nombrar liquidadores y solicitar su inscripción al registro público. De no hacerlo, se presumía extinguida y el registro público debía cancelar la inscripción correspondiente. Las sociedades que no hubieran solicitado inscripciones con posterioridad al 31 de diciembre de 1986 se presumían extinguidas, debiendo el registro público inscribir su extinción, salvo el caso que cualquier socio, administrador o acreedor, dentro de los 30 días de la publicación, solicitara que no se aplique la presunción. Fíjese una regulación interesante que hacía la Ley General de Sociedades para poder extinguir sociedades que no tenían movimiento económico, o en todo caso su plazo estaba vencido. Pero estaba sujeto ¿a qué? Sujeto a publicación. La SUNAT publicaría dentro de 60 días. Había una tarea de la institución para cumplir. ¿Qué pasó? ¿Se hicieron las publicaciones en los plazos indicados? Las publicaciones no se hicieron en los plazos indicados. Claro, si vemos, ahora podríamos decir, no, pero ¿por qué no se hizo? Señor, estamos hablando del año 98. Actualmente, pues, tenemos bases de datos estructuradas, por ejemplo, ¿no? Tenemos información que los sistemas informáticos nos pueden brindar. Imagínense, si retrocedamos a esa época, ¿cómo sería el tema del acopio de la información? Así diferente. De repente hay algunos, de repente compañeros o compañeras que tienen años en los registros, y si nos trasladamos a esas épocas, ¿cómo es que se trabajaba en el registro en esas épocas? Así como actualmente teníamos un CIR, teníamos una consulta registral. No había eso, ¿verdad? No había eso. Obviamente se trabajaba en registro, pero con otra tecnología, ¿no? Tecnología. Por ello es que a veces hay la justificación a esto, ¿no? La ley estableció un plazo, sin embargo los plazos, fíjese ¿qué plazo establecía la ley? 60 días. 60 días. 2 meses. 2 meses para copiar la información. Y eso fue, fíjese, fue como de repente la causa para que no se pueda realizar.
Tanto así que no se hicieron los plazos, no se hicieron las publicaciones en los plazos. ¿Cuándo se hicieron las publicaciones? La lista de sociedades con plazos vencidos y sin actividad registral se publicaron desde el 1 de enero de 87, fue recién publicada entre octubre y diciembre del 2000, año 2000, casi 2 años después de la entrada en vigencia. La ley señalaba 60 días, se publicaron 2 años después. En la primera mitad del año 2001, habiéndose ya publicado el listado de sociedades incursas en la presunción de extinción por prolongada inactividad, se canceló el registro de muchas sociedades por prolongada inactividad, aunque esa depuración no fue total. Fíjese, no fue total, claro, ¿por qué? No había toda la información. No había toda la información. Así tenemos que la directiva 007-2001 SUNAR, aprobada por resolución 2011-2001 SUNAR, estableció, indicó, fíjese, en las partidas registrales de las sociedades que no hubieran inscrito ningún acto con posterioridad al 31 de diciembre del 86, y siempre que no haya inscrito su cancelación, podrá solicitarse la inscripción de cualquier acto inscribible, incluyendo la adecuación del Pacto Social y el Estatuto a la Ley General de Sociedad hasta el 31 de diciembre de 2001. El plazo de 30 días para oponerse a la presunta extinción por prolongada inactividad recién se empezará a computar el 1 de enero de 2002. O sea, ¿cuántos años? Fíjense, año 98, 60 días, no se cumplió, los plazos se fueron excediendo en la publicación. La institución, obviamente, también a cargo de este trámite también tuvo que emitir determinadas disposiciones directivas. Tanto así que daba la posibilidad de que aquellas sociedades que no habiendo inscrito ningún acto, fíjese, desde el 31 de diciembre del 86 en adelante, con lo cual habrían incurrido en causal de prolongada inactividad, por lo tanto deberían extinguirse. No, dice, le daba el chance de inscribirse y también adecuarse. Se produjo el aplazamiento de la cancelación de la inscripción de las sociedades incursas en presunción de extinción cuyas partidas registrales aún no habían sido canceladas. O sea, un grupo de partidas habían sido cerradas y otro grupo de partidas aún estando en cursos en la causal de prolongada inactividad no habían sido cerradas. Y a ellas, fíjese, le daba la oportunidad de poder inscribir, así como dicen, ¿no? La partida registral de la sociedad que no hubieran inscrito ningún acto con posterioridad al 31 de diciembre del 86, y siempre que no haya inscrito la cancelación, claro, para unas sí se canceló y otras no. Las que no se habían cancelado, que dijo la directiva, podrá solicitar la inscripción de cualquier acto inscribible. Dice, no, inscribe, no hay problema. Aunque estés en la causal, inscribe, incluyendo la adecuación. Claro, pero a otras, fíjense, a otras ya habían sido cerradas. ¿Qué desigualdad? Y eso es justamente lo que una ley, en adelante que lo voy a comentar, en interpretación de esa ley, lo que se va a entender, ¿no? El plazo de 30 días para oponerse a la presunta extinción por prolongada inactividad recién empezará a computar el 1 de enero. O sea, fíjese cómo es que se fue dando este proceso. Se fue dando este proceso. Aquí tenemos una ley muy importante en este procedimiento. Muy importante, ¿por qué? Porque fíjese, es la ley que zanja y dice, hasta acá nomás, se acabó. Esto no puede seguir así. La ley 27673 acaba la presunción de extinción por prolongada inactividad. ¿Por qué? Es una ley publicada el 21 de febrero del 2002. La ley general de sociedades establecía, pues, tiempos para adecuarse. Establecía que las sociedades deberían adecuarse a la nueva ley. Fíjate, pero esos plazos fueron prorrogándose. Tanto así que esta ley señala lo siguiente. Las sociedades que adecúen su pacto social y estatuto a las disposiciones
de la ley 26887, Ley General de Sociedades, después de vencido el plazo establecido en la primera disposición transitoria de esa ley, modificada. Esa disposición fue modificada. ¿Modificada para qué? Para dar prórroga. Modificada por las leyes, números 26977, 27219 y 27388, tres leyes. No requerirán de convocatoria judicial y no serán consideradas irregulares y, consecuentemente, no se les será aplicable las consecuencias señaladas en la segunda disposición transitoria de la ley 26887, ni la presunción de extinción por prolongada inactividad a que se refiere la 10ª disposición transitoria de la misma ley. ¿Qué pasó a partir de esta ley? Ya, como las sociedades podían adecuarse a la regla de la nueva Ley General de Sociedades en cualquier momento, ya no se les podía considerar, como la misma ley la ley señaló, estar incursa en la presunción de extinción por prolongada inactividad. El procedimiento se acabó. Se acabó. Algunas sociedades fueron cerradas, otras no, pese a estar incursas en la causal de prolongada inactividad y con los tiempos que señalaba la ley. Con los tiempos que señalaba la ley. Fíjese, 27673 acabó con toda esa idea del legislador de la Ley General de Sociedades, ¿de qué? De poder, por lo menos, de poder sincerar la información registral como real, ¿no? Porque había muchas sociedades, en verdad, que no tenían movimiento registral. Bueno, hay que tener presente también que esta ley solamente tenía como elemento a considerar el no movimiento registral en la partida, ¿no? Movimiento registral, diferente a la nueva regulación. Y se acabó. Y se acabó. Eso también mereció pronunciamientos hasta el tribunal registral. Fíjese, un pleno de observancia obligatoria. ¿Qué decía el pleno de observancia obligatoria? El segundo pleno de observancia obligatoria, publicado en el programa del 22 de enero de 2003. Presunción de extinción por prolongada inactividad. ¿Qué dijo? El registro no podrá dejar sin efecto el asiento de cancelación por presunción de extinción por prolongada inactividad extendido antes de la vigencia de la ley 27673. Eso se estableció. O sea, es decir, antes de la vigencia de la ley, la 27673, ya se habían producido cierres de partida por presunción de extinción por prolongada inactividad. Bueno, se asumía que, obviamente, sabemos que la ley rige hacia adelante, no tiene efectos retroactivos. Pero de un análisis, ¿no? De un análisis más razonable, ¿no? Y entendiendo el espíritu de la ley, se llegó a tener otra interpretación. Tanto así que este precedente tuvo que ser dejado sin efecto. Fíjese, este precedente sobre esa obligatoria fue dejado sin efecto el 2008. El 2008. ¿Cuál era la nueva interpretación? Y bueno, y esto está plasmado en diversas resoluciones. Acá una resolución donde dice, en virtud de lo dispuesto en la ley 27673, el registro podrá dejar sin efecto el asiento de una sociedad cancelado en aplicación de la presunción de prolongada inactividad. Fíjese, contrario a lo que el precedente había establecido. Un precedente que en un momento rigió, fue dado sin efecto, y ahora el tribunal interpretó que en efecto sí se podía. Se podía porque, imaginemos
como le estaba manifestando anteriormente, ¿no? Había un grupo de sociedades que, en efecto, había sido cerrada, y otros no, pese a que tenían o tenían las causales para ello. El tribunal señaló de que más bien esta ley era para aquellas, era para aquellas partidas pues, que habían sido cerradas, más todavía si sus administradores, sus gerentes estaban manifestando de que estaban realizando actividad económica. Si bien es cierto, ¿no? Si bien es cierto, no habían registrado algún acto en la partida, pero la actividad económica se seguía llevándose a cabo. Por eso que actualmente no es necesariamente un elemento para cerrar la partida es que no haya inscripciones. Una sociedad se puede inscribir y puede tener actividad económica aún sin que realice inscripciones más allá de su acto constitutivo. Por ejemplo, es decir, por ejemplo, se constituye una sociedad, todos los integrantes pues realizan la actividad, tienen un gerente con plazo indefinido y no hay problema, ¿no? No hay problema si es que no escriben algún acto. Se entiende que está realizando actividad. Ahora, bueno, ahora hay otros elementos, ¿no? El cruce de otros elementos adicionales, que es el tema económico, el tema tributario, por ejemplo, o el tema laboral, que en efecto podría darnos una idea más global respecto a la vida de la persona jurídica, ¿no? Fíjese, hasta acá, estamos con que lo que dispuso la Ley General de Sociedades se acabó respecto al cierre de partidas por prolongada inactividad. Bastante trabajo, pero no se llegó a mayores. No se llegó a mayores. Es decir, en esta oportunidad, pues, en verdad, el registro ya quedaba la duda, ¿no? Si en efecto, todas las partidas de sociedades tenían actividad económica o no. Obviamente sí había un grupo que no tenía actividad económica, porque esa información, por lo menos referencialmente, cómo se pudo saber, con el cruce del registro único de contribuyentes de la sociedad. Es decir, el registro tenía un número de sociedades inscritas que no era coincidente con el número RUC que tiene la SUNAT. Un elemento, ¿no? Un elemento por ahí a considerar que la sociedad carecía de actividad económica. ¿Qué es lo que tenemos actualmente? Actualmente, fíjese, año 98, Ley General de Sociedades. Año 2020, una nueva regulación para este tema. Una nueva regulación de este tema. ¿Cuántos años transcurrió? Más de 20. Más de 20 años, ¿para qué? Para que el legislador nuevamente haya regulado esta situación y, bueno, el registro también pueda, digamos, ir depurando, ¿no? Aquellas sociedades, pues, que ya, en verdad, carecen de actividad jurídica y actividad económica. Así tenemos que el decreto legislativo 1427 regula la extinción de las sociedades por prolongada actividad. ¿Cuándo fue publicado? 16 de septiembre de 2018. Luego su reglamento fue aprobado por Decreto Supremo 219-2019-EF, publicado el 15 de julio del 2019. La quinta disposición complementaria y final de la ley del Decreto Legislativo 1427, ¿qué nos decía? Lo dispuesto en el presente Decreto Legislativo entra en vigencia el 1 de enero del año siguiente a la publicación de su reglamento. Es decir, fue un decreto legislativo cuya vigencia estaba sujeta a la publicación de su reglamento. Es decir, ¿qué dijo la ley? Esta ley entra en vigencia
el 1 de enero del año siguiente la publicación de su reglamento, con lo cual se tenía que esperar. Del 2018 se publicó, habría que esperar casi un año más para que se publique su reglamento y esperar el año siguiente, es decir, el 1 de enero del año siguiente para que entre en vigencia. El decreto legislativo 1427. Ahí tenemos, ahora sí, ya con reglamento publicado, entonces entraba en vigencia este decreto legislativo, el 1427, del 1 de enero de 2020. 2020 para nosotros, pues, es un año muy especial, ¿no? Año 20, año de pandemia. Marzo de 2020, ¿no? Empezó todo el proceso, ¿no? Que hemos podido pasar. ¿Qué finalidad tenía esta ley, este decreto legislativo? Contribuir a la prevención del fraude tributario y los delitos económicos. Depurar, actualizar y ordenar la información que brinda el registro de las personas jurídicas de la SUNAT respecto a las sociedades inscritas. En efecto, entiendo que es una buena, es un buen objetivo, ¿no? Depurar, porque en verdad el registro está cargado de información, ¿no? Está cargado de información que a veces es una información que ya no, pese a que está escrita y obviamente está publicada y se extiende todos los efectos de la inscripción, por ejemplo, la legitimidad. Sin embargo, sus titulares o las personas las llamadas a darle movimiento ya no están, ya no existen, ya lo dejaron. Ya lo dejaron. Y este es un mecanismo que permitiría, pues, como que hacer una separación, ¿no? Para que el registro se quede con lo que, en verdad, con lo que sí tiene movimiento, ¿no? ¿Qué entiende este decreto legislativo por prolongada inactividad? Dice que es una situación jurídica en la que concurren la no realización de actividad empresarial y económica vinculada al objeto social o fin de la sociedad, así como la falta de inscripción de actos societarios, ¿no? O sea, fíjese, prolongada inactividad, a diferencia de la anterior, de la Ley General de Sociedades, la Ley General de Sociedades entendía como prolongada inactividad solamente la falta de movimiento en la partida registral. Este decreto legislativo adiciona elementos no solamente registrales, sino también de naturaleza económica, es decir, la falta de actividad económica vinculada al objeto social. Una sociedad se constituye para realizar algunas tareas y las actividades están pues detalladas en el objeto. Hay personas jurídicas que centran su objeto en determinada actividad, ¿no? Mi sociedad se va a dedicar solamente al servicio de restaurante, punto. Y así lo hacen y así se dedican. Sin embargo, hay sociedades que se dedican pues a diversos rubros, ¿no? A diversos rubros. Una mayor cobertura. ¿A qué sociedades o a qué personas jurídicas son aplicables las disposiciones de este decreto legislativo? La misma norma señala, ¿no? Las sociedades, el ámbito de aplicación nos dice que son las sociedades constituidas bajo cualquiera de las formas societarias reguladas por la Ley General de Sociedades y otras disposiciones sobre la materia, con excepción de las empresas del sistema financiero. Obviamente las empresas del sistema financiero tienen un tratamiento especial, ¿no? O sea, es decir, regulada por su propia ley, su propia ley. Además, requieren, pues, en el proceso liquidatorio, requiere intervención del Estado, ¿no? A través de la Superintendencia de Banca y Seguro, por ejemplo. Sin embargo, fíjese, si bien es cierto, esta ley puede ser interesante respecto al ámbito de aplicación, también nos podemos poner a pensar, ¿no? Por ejemplo, no incluye las IRL, claro, las sociedades, la IRL no es una sociedad, no está en la Ley General de Sociedades, pero podría haberlo incluido, porque también es una persona jurídica que realiza actividad económica, máxime si conocemos que la EIRL, una persona natural puede tener una o más EIRL. Y se puede apreciar en el registro de que en efecto, ¿no? Hay personas que constituyen una, o dos o tres EIRL. Bueno, habría que evaluar si en efecto todas ellas tienen
actividad económica. Tal vez podrían luego estar incursas en la causal de prolongada inactividad para efecto de luego realizar la extinción. Bien, bueno, tampoco incluyen otros tipos de personas jurídicas, por ejemplo, no societarias, que también existen inscritas en el registro. Por ejemplo. Hay personas jurídicas no societarias inscritas en el registro que tienen años y no tienen movimiento. Podría también, de repente, considerársele, ¿no? Pero eso obviamente no se puede porque esta normativa no lo permite, sino solamente es una forma de compartir la posibilidad de que el legislador pueda incorporar a otras, ¿verdad? Bien, ¿cómo se realiza este procedimiento? Bueno, este procedimiento se realiza de oficio o a solicitud de parte. Es decir, el registro puede actuar para poder determinar cuáles partidas están involucradas o en todo caso también el interesado. Es decir, a solicitud de parte. Bien, respecto al procedimiento de oficio, ¿qué nos dice la norma? Dice, la SUNAR extiende de oficio la anotación preventiva por presunta inactividad en las partidas registrales de las sociedades que no hayan inscrito acto societario alguno en el lapso de 10 años. Siempre que no se haya inscrito en RUC o que están inscritos en RUC, fíjense cómo no solamente como no es como la Ley General de Sociedades, ¿no? Como la regulación de la Ley General de Sociedades, que solamente tenía en cuenta el tema de la falta de inscripción. Acá no, hay otros elementos. Por ejemplo, hace referencia al RUC. Siempre que no se haya inscrito en RUC o que están inscritos en el RUC, no hayan presentado declaraciones determinativas a la SUNAT en el lapso de 6 años o 10 años en el caso de agente de retención o percepción de tributos, o declaraciones informativas en el lapso de 4 años, y no tenga deuda tributaria pendiente ni procesos o procedimientos tributarios en curso referidos a la deuda tributaria, se exceptúan las sociedades en cuyas partidas registrales conste medidas cautelares, así como procedimientos concursales o de liquidación en trámite, están exceptuadas. Para este efecto, la SUNAT solicita información a SUNAT. Obviamente la información con la cual va a trabajar SUNAT no solamente es la información registral, que la tiene en virtud de la base de datos que maneja, sino también información de índole tributario. Con esta información, pues, la SUNAT puede generar los asientos de inscripción para efectuar la anotación. ¿La anotación de qué? La anotación de presunción de presunción de prolongada inactividad para efectos que luego se pueda producir la extinción. El plazo de vigencia de la anotación preventiva por presunta prolongada inactividad es de 2 años. Cuando el registro lo hace de oficio, de 2 años, contados a partir de la fecha de su inscripción por SUNAT, transcurrido el cual se procede a inscribir de oficio el asiento de extinción. Hay 2 años. ¿2 años para qué? 2 años para que por lo menos se pueda, en todo caso, pedir la cancelación. Pedir la cancelación. ¿Hay supuesto de cancelación de la anotación preventiva? Sí, sí hay. Existe. Por ejemplo, supuesto de cancelación de la anotación preventiva por presunta prolongada inactividad. ¿Qué tenemos? Uno de los supuestos que se presenta es el siguiente, por ejemplo, la inscripción de un acto societario posterior durante el plazo de vigencia de la anotación preventiva por presunta prolongada inactividad. Hemos encontrado algunos supuestos, ¿no? Algunos supuestos que ha ocurrido. Es decir, existe la partida, la anotación la anotación de presunta prolongada inactividad, sin embargo, luego se presenta un título dentro del plazo de los 2 años. ¿De qué manera se va a proceder? Bueno, se procede cancelando esa anotación y extendiendo la inscripción del título si la calificación es positiva. La calificación positiva. La presentación de un título que implica que nos puedan entender de que efectivamente la sociedad
si tiene actividad, si tiene movimiento. Generalmente, luego de esa anotación, a veces se presenta registro, nombramiento de gerente, por ejemplo, ¿no? ¿No? De repente, el otorgamiento de un poder, etcétera, etcétera. Pero es la misma sociedad la que realiza esa actividad. Otro supuesto de cancelación tenemos cuando la sociedad mantiene actividades económicas o empresariales vinculadas al sujeto social y que la sociedad forma parte de un procedimiento administrativo, procedimiento judicial, arbitral, concursal o de liquidación en trámite. La sociedad tiene derecho de propiedad registrado sobre uno o varios bienes inscritos que se encuentran pendientes de liquidación y, de ser el caso, de adjudicación a sus socios o accionistas, accionistas. Para esos efectos, en la solicitud se debe indicar el número de partida del bien y la finalidad registrada. La sociedad mantiene protestos de títulos valores vigentes o deuda con terceros. La sociedad mantiene trabajadores registrados en la planilla electrónica cuya vínculo laboral tiene una antigüedad de 1 año. Es decir, no solamente se cancela por actos societarios posteriores, sino también por petición de en este caso, los interesados. Los interesados, se puede cancelar. Cuando es el procedimiento de solicitud de parte, ¿cuál es la forma de proceder? ¿Quién lo pide? ¿Quién lo pide? ¿Qué dice la norma? El gerente general de la sociedad o quien haga sus veces con las mismas facultades, con mandato escrito vigente, presenta al registro una solicitud con firma certificada notarialmente en la cual declara bajo juramento que la sociedad se encuentra en prolongada inactividad, por lo menos durante un lapso de 3 años precedentes a la entrada en vigencia del decreto legislativo. En la solicitud se declara que la sociedad no se encuentra inscrita en el RUC o que, habiendo estado inscrita en el RUC, no emitió comprobante de pago, ni se le emitió alguno, no ha presentado declaraciones determinativas o informativas a la SUNAT, que no tiene deuda tributaria pendiente de pago, no se encuentra en curso en procedimiento de fiscalización, verificación, reclamación, apelación en una demanda contenciosa administrativa, en un proceso de amparo u otro referido a la deuda tributaria en curso. O sea, quien lo pide el gerente y tiene que hacer todas esas indicaciones. Fíjese, cuando es de oficio, la inactividad tiene que ser de 10 años. Cuando es la solicitud de parte, la inactividad, 3 años. 3 años anteriores a la vigencia de la ley, ¿no? 3 años. Pero presentando toda la información que la misma ley establece. Que no dice la misma ley, dice el registrador, dentro del plazo reglamentario, extiende la anotación preventiva, la que debe tener una vigencia de 6 meses contados a partir de su inscripción. Cuando se hace de oficio, el plazo del asiento es de 2 años. Cuando se hace a solicitud de parte, la vigencia del asiento es de 6 meses. La SUNAT remite electrónicamente a la SUNAT la extensión del asiento de anotación preventiva al mes siguiente de presentar la solicitud para que esta última valide y, de ser el caso, solicite su cancelación. Claro, podría ocurrir que el gerente está brindando una información al registro que de repente no es cierta, o en todo caso, la SUNAT tiene información contraria. Por lo tanto, la SUNAT está habilitada para pedir la cancelación. Porque luego de 6 meses, si no hay solicitud de cancelación, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que se va a extender el asiento de extensión. Se cierra la partida y la denominación o la razón social también, se dan de baja. El solicitante publica en el peruano, dentro de los primeros días, dentro de los primeros 90 días calendario, de extender la anotación preventiva señalada en el numeral precedente, debiendo contener el aviso cuando menos la denominación social, razón social de la sociedad, el número de la partida, domicilio, oficina registral, fecha de extensión de la anotación y la expresa indicación del sometimiento de la sociedad al régimen de extinción de la sociedad prevista. Es decir, fíjese, cuando se hace la petición de parte, quien solicita, pues, se está sometiendo a ese procedimiento. Es decir, pidió al registro que se anote la solicitud de
de presunción de prolongada inactividad, ¿no? Con la posibilidad de, luego de vencido el plazo, se extienda el asiento de extinción. Pero le está poniendo una tarea que cumplir. Por ejemplo, este es el caso de la publicación. La norma dice que se publique dentro de los primeros 90 días. La vigencia del asiento, la vigencia del asiento la vigencia de este asiento cuando es a petición de parte de 6 meses. La norma que le dice, si ya se extendió el asiento, realiza la publicación dentro de los 90 días. ¿No? Casi 3 meses. De 6 meses, dentro de los 3 meses, haz la publicación. Y debe hacerlo. ¿Para qué? ¿Para qué debe hacerlo? Fíjese, ¿por qué? Porque hay la posibilidad de que alguien tome conocimiento de esta anotación y pues pueda pedir la cancelación. El tercero con legítimo interés puede solicitar la cancelación de la anotación preventiva dentro de su plazo de vigencia. ¿Cuánto es su plazo? 6 meses. Puede pedirlo dentro de ese plazo. ¿Puede pedirlo fuera de ese plazo? No, porque ya sería extemporáneo. Pero en algunos casos nos hemos encontrado, les comento una casuística de que se solicitó la extensión del asiento ya de extinción por haber transcurrido 6 meses. Sin embargo, vía observación se le dijo que además de la solicitud, debería presentar pues la publicación, porque manda la ley. Cuando nos presentaron la publicación, vimos que la publicación era reciente, es decir, fuera de los 6 meses. No sé, lo pongo también a consideración, ¿no? Se hizo un análisis. ¿Qué posibilidades tendría el tercero con legítimo interés de oponerse o de pedir la cancelación si ya venció el plazo? O sea, el registro no solamente cautela el derecho del titular, sino también de los terceros. Y la ley está estableciendo que si tú pides y si tú te acoges a este procedimiento, tienes que cumplir todo lo que así está señalado, ¿no? La SUNAT comunica a la SUNAT, al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, los casos que se hubiera producido la cancelación de la anotación preventiva. Vencido el plazo de vigencia de la anotación preventiva, el gerente gerente general de la sociedad, quien a su vez con las mismas facultades, con mandato escrito vigente, solicita la extinción de la extinción mediante documento privado con firma certificada acompañando copia simple del aviso publicado en el Diario Oficial. Eso es lo que estaban manifestando, ¿no? Debe presentar, sí, debe acreditar el registro. Si se da registro, sí, en determinada fecha solicité la anotación del inicio del procedimiento de extinción por prolongada inactividad. Bueno, se ha cumplido los 6 meses, pido por favor, se acaba el plazo, pido por favor que se extienda el asiento de extinción. Bueno, ¿qué debes presentar al registro? Debes presentar lo que la ley misma ha señalado que debes hacer. Por ejemplo, en este caso, la solicitud más la publicación, por ejemplo. Pero la publicación, como dice la ley, debe hacerse dentro de los 90 días de extendida la anotación, ¿verdad? El registrado dentro del plazo reglamentario califica los requisitos, documentos y procede a la inscripción de la extinción de la sociedad. Pero siempre y cuando haya cumplido con todo este procedimiento, ¿no? Por medio de la publicación es interesante, ¿no? La publicación debe hacerse en cualquier plazo. No, la ley señala que debe hacerse dentro de los 90 días. Hay otros supuestos en que la ley misma de sociedades señala de que la publicación puede hacerse en plazos diferentes. Sin embargo, también dice de que, bueno, si no lo has hecho en el plazo que manda la ley, cuando lo hagas, a partir de ese momento se prorroga la posibilidad de que alguien pueda reclamar. Pero en este caso no. Sí, la ley general de sociedad establece en determinados casos la prórroga. No la prórroga, pero en este caso no. ¿Qué prórroga va a haber para el tercero
que pida la cancelación si ya los 6 meses ya se cumplieron. ¿No? Por ejemplo, algunas cositas a considerar para tenerlo presente, ¿no? El sistema de extinción de sociedades por prolongar inactividad previsto en la Ley General de Sociedades no era de aplicación periódica, solo se aplicaba una vez, y por eso que también costó bastante el tema de realizar el compendio de los listados de sociedades que estaban en cursos en esta causa. Solo una vez a todas aquellas sociedades que no hubieran realizado inscripciones con posterioridad al 31 de diciembre de 86. ¿Cuál es la novedad de esta actual regulación? Es que es de aplicación periódica, es decir, año a año, los primeros días del año, SUNAT va a realizar un listado, porque todos los años, ¿no? Hay sociedades que van a ir cumpliendo 10 años, 10 años, 10 años. En el 2020 se contó sociedades de 10 años atrás, pero 2021, 2022, y así sucesivamente, va a haber sociedades que van a ser incorporadas dentro de ese grupo, Por lo tanto, entonces, lo que nos espera es que esta actividad sea, como es de tipo periódica, año a año, pues, las empresas que estuvieran en curso en esta causal, pues van a ir siendo, por lo menos, anotadas el inicio de ese procedimiento, y de nadie oponerse o pedir la cancelación, pues terminarán siendo extinguidas. Bueno, también un tema también que no lo trató la Ley General de Sociedades es respecto a la responsabilidad, ¿no? El decreto de la 27 señala lo siguiente: la extinción de la sociedad por prolongada inactividad no afecta el derecho de los socios o participacionistas de las sociedades, ni de los terceros acreedores proveedores de ella, a cuyo efecto pueden accionar conforme a la legislación vigente relativa a las sociedades irregulares. Es muy fuerte la responsabilidad respecto obviamente de los integrantes del grupo que se dedica a la actividad económica, cuando ya está considerado como irregular, es decir, sobre todo la responsabilidad. Por lo tanto, esta nueva norma le da una ventana a aquel o aquellos perjudicados para que, a pesar de que la sociedad pues haya terminado el procedimiento de cierre partida y de dar de baja la denominación, pues a pesar de que exista por ahí alguna creencia, alguna obligación pendiente, pues podrían acudir a los integrantes de la sociedad. Me pidieron una casuística, y la casuística, pues, yo le he podido, y quiero compartir con ustedes, le he podido encontrar de los pronunciamientos del tribunal registrado, que son muy interesantes y obviamente nos dan luces para tener en cuenta en los casos que se nos puede presentar, ¿no? Los casos que se nos puede presentar, por ejemplo, ¿no? Esta resolución que nos dice: la anotación preventiva que da inicio al procedimiento de extinción de sociedad por prolongada inactividad a instancia de parte solo puede ser solicitada por el gerente general de la sociedad, o quien a su vez, con las mismas facultades como en escrito. ¿Cuál era el supuesto que se evaluó en esta resolución? El supuesto es que la solicitud había sido presentada por una persona no legitimada, un tercero. En un fundamento dice: por lo tanto, podemos concluir que el inicio del procedimiento de extinción de sociedad a instancia de parte rogado ha sido formulado por sujeto no legitimado, constituyendo un defecto insustanable que afecta a la validez. Es decir, tampoco puede solicitar cualquier persona. La ley está estableciendo quién lo pide. Cuando es a solicitud de parte, ¿quién lo pide? Lo pide determinada persona: gerente general de la sociedad, o quien a su vez es con la misma facultad. O sea, el registro es muy cuidadoso de eso. No lo puede pedir cualquier persona, ¿no? No lo puede pedir cualquier persona. Otra resolución.
que nos dice, para la notación preventiva que da inicio al procedimiento de extinción de sociedad por prolongada inactividad a instancia de parte, cuando la sociedad que cuente con ejecución de RUC se requiere cumplir los supuestos tributarios consignados en el artículo 9 del Decreto Supremo 219/2019 EF. Es decir, también hay unos supuestos que establece el reglamento del decreto legislativo, ¿no? El decreto legislativo. En el fundamento 14 que nos dice, entonces, a efecto de aplicar el supuesto excepcional establecido por el artículo 9 del Decreto Supremo 219/2019 EF, el reglamento, no bastará que se consigne alguno de los supuestos tributarios consignados como argumento el administrado, sino que debe declararse no estar incurso en ninguno de los supuestos reseñados por el artículo de mención. En tal sentido, habiéndose verificado que en el presente caso la solicitud de notación preventiva de extinción se consignó solo uno de los supuestos tributarios establecidos en la norma, esto es, que la sociedad no tiene procedimiento de reclamación, apelación en una demanda contenciosa administrativa, en un proceso de amparo, otro referido de autoritaria en curso, podemos determinar proceder a escribir la notación preventiva. El registro también se cuida que el que peticiona la notación preventiva, pues consigne toda esa información, ¿no? Consigne toda esa información. Porque si solamente en este caso había consignado nomás que un elemento, el registro dice, no, tú tienes que consignar todos. Consignar todos los supuestos que tiene el decreto supremo. Y no se escribió. Otra resolución que nos dice, ¿no? La noción preventiva que inicia el procedimiento de extinción de sociedad por prolongada inactividad a instancia aparte solo puede ser solicitada por gerente. También, ¿no? También, en este caso, hay que ser muy cuidadosos respecto a quién lo solicita. Y así nos dice, y así desarrolla, ¿no? El tribunal. La norma ha establecido de modo expreso que el legitimado por formular la solicitud de notación de extinción por prolongada inactividad de la sociedad es el gerente o quien a su vez con facultad escrita. Siendo que esta alusión constituye la eventual inscripción del nombramiento de un apoderado directivo, permitirá ser director, sugerente, gerente financiero, gerente administrativo, entre otros, que realicen la función de gerente general de modo alternativo subsidiario. Ciertamente el gerente goza de facultades otorgadas normativamente y que si bien pueden ser delegadas a otro apoderado directivo, dicha situación no se ha verificado del análisis de la partida de la sociedad bajo análisis. Ha sido formulado por sujeto no legitimado constituyendo un defecto insubsanable, ¿no? Tampoco. En este caso tampoco procedió. No hay, quien lo pidió no estaba legitimado para ello. No tenía las características que la ley reclama. Esta es una solicitud de extinción de sociedad por prolongada inactividad. En los procedimientos de extinción de sociedad por presunción de prolongada inactividad debe distinguirse los iniciados de oficio de aquellos iniciados a solicitud de parte. Si el procedimiento se inició a solicitud de parte, de presentarse la documentación que se referencia al artículo 8.6 de la directiva aprobada por resolución tal. Es decir, hay un conjunto de documentos que debe presentar. En este caso, no lo presentó. Revisar la documentación presentada en el título, se aprecia que no se ha cumplido con los requisitos expuestos, pues la solicitud no cuenta con firma certificada y no se acompaña la publicación en el diario, por lo que al amparo del artículo 42, etcétera, etcétera, debe confirmarse los extremos 1 y 2 de la tacha. El título fue tachado, es decir, fíjense, tengan presente de que si no presenta los documentos, es tacha. En este caso no presentó la publicación. No presentó la publicación. Con lo cual significa que fue tachado. Este es otro caso, y es un caso a considerar y tener presente, ¿no? Porque estamos manifestando de que, en efecto, la norma indica de que quien debe solicitarlo debe ser una persona con determinadas características. Pero vamos a ver, fíjate, este es un caso especial, diferente. ¿Qué nos dice el tribunal? Aún cuando el representante de la sociedad no cuente con la misma facultad del gerente general,
se encuentra legitimado para solicitar la cancelación de la notación preventiva de extinción de sociedad por prolongación de actividad que se sustenta en el dominio inscrito a favor de la sociedad de un bien registrado, debido a la relevancia constitucionalmente reconocida al derecho de propiedad conforme establece el artículo 70 de la Constitución. ¿No? Acá fíjese un elemento diferente, ¿no? Por cómo es que en otros casos sí pedimos, exigimos muy rigurosamente el tema de que esté legitimado, y si no está legitimado no es procedente. Pero acá no, acá es diferente, ¿no? Porque hay un elemento adicional, ¿no? El tema del derecho a propiedad. El derecho a propiedad. Esta instancia considera que constituye una afectación indirecta al derecho a propiedad el restringir que la cancelación de la notación preventiva de extinción de sociedad por prolongación de actividad que se sustente en la existencia de un predio escrito a favor de la sociedad sea solicitada únicamente por el gerente general de la sociedad o quien a su vez es, pudiendo hacerlo también, cualquier representante de la sociedad. En este sentido, tratándose de un derecho constitucionalmente reconocido, como es el derecho a propiedad, como hay razón, debe flexibilizarse los requisitos para que proceda la cancelación de la notación preventiva cuando estemos ante este supuesto. Es decir, se puede pedir la cancelación de la notación de inicio del procedimiento de presunción de prolongación de actividad con la posibilidad de que luego se extinga. Sí, fíjate, en este supuesto hay que irlo pensando cuando se alega para ello la existencia de derecho de propiedad a favor de la sociedad. A favor de la sociedad. El tribunal flexibiliza el tema de las características de la persona que debe solicitar. Porque, como ha establecido en este criterio, lo puede ser representante de la sociedad aunque no cuente con la misma facultad de gerente general. O sea, fíjate un tema interesante, ¿no? Sobre todo basado en, acá es un derecho constitucionalmente protegido como es el derecho de propiedad. Porque de no hacerlo, fíjese, de no hacerlo, ¿qué hubiera ocurrido? La sociedad se hubiera extendido el asiento de extinción, imagínate, un derecho de propiedad a favor de la sociedad, pero la partida cerrada por haberse extinguido. ¿Cómo luego se va a realizar el tráfico jurídico respecto de ese bien, ¿no? De ese bien. Es interesante la reflexión y, bueno, considero que debemos tener en cuenta en la oportunidad que de repente nos toque un caso similar. ¿Qué más? Bien. Es otro, creo que vamos ya, dos casitos más y terminamos. Este es un casito también interesante, ¿no? Que se ha desarrollado en esta resolución. Dice, no procede a anotar preventivamente el inicio del procedimiento de extinción de sociedad por prolongación de actividad cuando se advierte que en la partida registrada de la sociedad obran inscripciones en mérito de un título posterior, de virtud en la inactividad registral requerida. ¿No? En efecto, ¿no? Hablamos de un título posterior. Un título de inscripción, de anotación, de inicio del procedimiento de extinción por prolongación de actividad, ¿no? Si nos ponemos a analizar el tema de la compatibilidad o incompatibilidad, ¿no? Acá el título de anotación preventiva de extinción había sido observado. Había sido observado y luego fue apelado, ¿no? Claro. En vía de apelación, el tribunal, leyendo la partida registral, pudo advertir de que había un asiento de inscripción que era en virtud de un título posterior al que era materia de recurso. Entonces, ¿qué se podría, el tribunal dijo, qué puedo colegir? De repente que uno me pide la anotación de extinción por prolongada actividad, pero luego hay un título escrito. O sea, la sociedad, significa que la sociedad no está incursa en esa causal. Al asumir, ¿qué nos dice? Al asumir conocimiento del recurso de apelación, esta instancia advierte que se ha extendido el asiento C5, que contiene la inscripción del poder, otorgado por fulano, por mengano, para que, entre otros actos, pueda actuar en representación del poder dante, como gerente general de la sociedad. Se inscribió en mérito de un título posterior, sino así no procede al mérito de la notación preventiva que da inicio al procedimiento de extinción de sociedad por prolongada actividad a instancia de parte.
debido a la existencia de un obstáculo insalvable que emana la partida. Pues, ¿qué se analizó? O sea, si fuera el caso de que el tribunal hubiera dispuesto la inscripción de la anotación preventiva, ¿qué habría ocurrido? Y era a solicitud de parte. Si hubiera extendido un asiento de anotación preventiva por prolongada inactividad, pero ese asiento tiene una duración de 6 meses. Terminados los 6 meses, hubieran pedido probablemente la extinción, pero no puede una extinción si es que hay un título que demuestra que esa sociedad tiene actividad económica. Tiene actividad económica. Por eso que esa razón consideró el tribunal que era un obstáculo insalvable y por lo tanto no accedió a la solicitud de inscripción de la anotación preventiva. Este es un último caso que les comparto también y bueno, la resolución también es interesante, ¿no? Interesante. ¿Qué nos informa acá? Y eso es obviamente para conocimiento también de todos nosotros que trabajamos el día a día y nos puede tocar algún caso similar, ¿no? Cancelación de anotación preventiva por presunta prolongada inactividad y efectos, ¿no? Dice. La sociedad en cuya partida registral consta la cancelación de la anotación preventiva por presunta prolongada inactividad, conforme a los alcances del literal 3 del artículo 8.1 del decreto legislativo 1427, puede transferir sus bienes sin someterse al proceso de liquidación. ¿Cuál era la cuestión en esta resolución? O sea, el registrador le cuestionó que si bien en efecto había habido una anotación de inicio inicio del procedimiento había una anotación sobre anotación preventiva por presunta inactividad, pero esta había sido cancelada. Es decir, se inició, pero se canceló. ¿Qué habían pedido con el título que fue resuelto por el tribunal? Habían pedido la transferencia de un predio a favor de la sociedad. El registrador le dijo al usuario de que, si bien es cierto, había sido cancelada la anotación, pero debían seguir un procedimiento de disolución y liquidación. O sea, no daba trámite a la transferencia, sino le dijo, no, tiene que seguir un proceso de disolución y liquidación. Acá hay unos argumentos que nos dice el tribunal. Tener escrito un predio a nombre de la sociedad constituye una causal para cancelar la anotación preventiva por presunta prolongada de actividad, como el caso anterior, ¿no? Que se canceló porque había un predio escrito. Y lo que ha sucedido, sin embargo, la norma no exige que la sociedad deba encontrarse necesariamente en un proceso de liquidación. Tampoco impide que la sociedad pueda ejercer acto de disposición respecto a sus bienes, pues conforme a lo previsto en el artículo 882 del Código Civil, existe un interés superior de que los bienes circulen libremente en el mercado. En tal sentido, la cancelación de la anotación preventiva por presunta prolongada inactividad registrada en el asiento de 2 de la partida tal del registro de sociedades no implica que la sociedad deba someterse a un proceso de liquidación. Es decir, una anotación cancelada significa de que la sociedad puede seguir ya operando. Tanto así que luego de la anotación de cancelación hubieron asientos posteriores, sino que de repente el cuestionamiento era de que debía seguir un proceso de liquidación. El tribunal dijo, no está obligado. Ya, si lo hacen, pero si no hay, nosotros tampoco podemos exigir que siga un procedimiento que tampoco la ley no lo exige. Estimados amigos, yo les agradezco su atención. Espero haber compartido algunas ideas y que podamos usarla para nuestra actividad registral o profesional. Si hubiera alguna pregunta, de repente encantado para poder
absolver. Doctor, buenas noches. Muchas gracias por su brillante exposición. Tenemos 4 preguntas. ¿Podría absolverlas ahora o como en las otras exposiciones se las envío? No sé. Para que las acepten. Sí, me envía o si gusta, nosotros no puedo ver preguntas. Yo le leo las preguntas, doctor, no A se ver, preocupe. a ver. Roxana Guamaní nos dice, ay no, perdón, ella no. Lidia Silva, Lidia Cayo, perdón. Una consulta, doctor Tito. ¿Es procedente la anotación preventiva por prolongada inactividad en casos de sociedades en cuya partida conste inscrito el acuerdo de su disolución con antigüedad de más de 10 años? O sea, significa que se quedaron ahí. O sea, se quedaron ahí. Más de 10 años se quedaron ahí. Obviamente, lo que queda es cruzar información con SUNAT. O sea, si usted me dice que no movimiento alguno 10 años atrás, es por ahí, por lo menos tenemos cumpliendo un requisito. Pero no solamente es, ¿tiene RUC, no tiene RUC? Habría que hacer el cruce de información con SUNAT. Si es así, podrían pedirlo de manera a solicitud de parte, ¿no? A solicitud de parte, porque conforme manifesté, si lo piden a solicitud de parte, no se olviden de hacer la publicación dentro de los 90 días. Porque fíjate, si lo solicitan, ¿no? De parte, igual, el registro va a comunicar a SUNAT, porque SUNAT, si detecta de que hay algún movimiento por ahí, o hay por ahí alguna deuda, etcétera, algo, puede pedir la cancelación. Pero de que lo pueden pedir, sí, por lo menos cumple el requisito y que por lo menos hagan en el formato que se solicita, pues consignen o sea, todos los elementos que están, que por lo menos que no hay nada, ¿no? No hay nada. Esa información es también comunicada a SUNAT y SUNAT también tendría la posibilidad de, si no fuera cierta esa información, de pedir la cancelación. Pero yo creo que sí. Siguiente pregunta, María Isabel. Buenas noches. Cuando en la partida registral se extendió la anotación preventiva de presunta inactividad y posterior a este asiento se inscribió un otorgamiento de poderes, el registrador debió levantar la anotación preventiva al calificar el otorgamiento de poderes y si dicha anotación vence automáticamente. Dice, Sí. sobre mi consulta, la anotación preventiva se extendió en el 2020 y la inscripción del poder en 2022 conforme al decreto legislativo 1427. Miren, en ese caso, fíjate, se habría dado un supuesto de cancelación de oficio de esa anotación. O sea, el registrador, o sea, si se pidió de oficio, hay 2 años, ¿no? SUNAR, cuando lo inicia de oficio, esa anotación tiene 2 años. Y si dentro de ese plazo se produce una petición de una inscripción de un acto, el registrador que realiza esa inscripción de oficio debió cancelarla esa anotación de oficio. Ahora, me parece que se hizo la inscripción y no se canceló, ¿verdad? Tengo entendido, según la lectura que nos ha hecho Alessandra. Si fuera así, yo pienso que podrían pedir vía rectificación que se cancele. Porque ya no estaría incurso ya no se podría extinguir. O sea, puede decir, porque luego no van a decir que transcurrió 2 años y pido la extinción, ya no. Hay una causal ahí una incompatibilidad que le va a impedir que eso ocurra. Alessandra. Y doctor, la siguiente pregunta es de Karen Juliana. Buenas noches, doctor. En caso de la extinción por prolongada inactividad, en caso existe un título pendiente de solicitud de levantamiento de anotación preventiva, ¿se debe suspender el título o proceder a su tacho? A ver,
quiero entender, o sea, hay una anotación. Si, Lesandrita, ¿me puedes leer nuevamente, por favor? Quiero comprenderlo para... Ya. En caso de la extinción por prolongada inactividad, en extensión. caso exista un título pendiente de solicitud de levantamiento de anotación preventiva, se debe suspender el título o proceder a su tacha. Ah, pero entonces hay dos títulos que están pidiendo la extinción. Entiendo que hay dos títulos que están pidiendo la extinción. Obviamente son títulos incompatibles, porque si se produce, si uno se escribe, el otro ya no tiene sentido. Entiendo, no, son incompatibles. Ahí la incompatibilidad implica que se tiene que suspender el segundo. Porque si esperar el desenlace del primero, si el primero no tiene un desenlace favorable, ingresa el segundo. Según lo que puedo entender de la lectura que, que hace Alessandra. ¿Alessandra? La, la siguiente pregunta, doctor. Livia, Argentina. Doctor, buenas noches. En el caso que ya existe inscrita una anotación preventiva y la extensión definitiva por prolongada inactividad, sin embargo, viene el usuario y presenta escrito alegando con medios probatorios que la empresa no se encontraba en inactividad, puesto que ésta mantiene una deuda tributaria con SUNAT dentro del plazo que se efectuó esta inscripción por la prolongada inactividad, solicitando se levante la extinción. Ahora, según el decreto para efectuar la extinción por prolongada, uno de los requisitos es no mantener deuda tributaria, y en este caso sí mantenía la empresa deuda tributaria. ¿Se procedería a reaperturar la partida? De ser Bien, así, ¿cuál es el procedimiento? es interesante, sobre todo, fíjese, por eso es bueno el tema de los plazos, ¿no? Tener en consideración. Cuando se inicia de oficio, hay dos años para que todo aquel que tenga algún supuesto tendiente a que no se produzca la extinción, lo solicite. Y cuando es de parte, ¿no? Hay 6 meses, 6 meses tiene. Y por eso que también la norma dice que se publique. O sea, es decir, que se publique dentro de los 90 días en el programa este procedimiento. ¿Para qué se publica? Para que los terceros, los interesados, etcétera, etcétera, puedan solicitar la cancelación. La misma SUNAT también podría pedir la cancelación, por ejemplo. Pero en el caso que menciona la doctora, pues, se han vencido todos los plazos y además se ha cerrado la partida. Es decir, existe una partida cerrada, la denominación ya se dio de baja, todo, o sea, jurídicamente no existe. Ahora, el tema que nos dice, por eso es importante lo que estamos diciendo, ¿no? Ya, si hubiera algún problema, ¿no? De esta índole que nos ha hecho mención Alessandra, pues tendrían que recurrir ahí a reclamar y considerar para los efectos una sociedad irregular, ¿no? Es decir, ahí cobren a los integrantes de la persona jurídica, pero como bajo las responsabilidades de una persona jurídica irregular. Irregular. Yo no creo que haya una posibilidad de aperturar la partida, más bien la otra sí creo que debe efectuarse, ¿no? Además, si es deuda tributaria, la autoridad tributaria tiene muchos poderes para poder eh, perseguir a los deudores, bastante, ¿la doctora? Pero no considero que se abre la partida. Siguiente pregunta, doctor. La solicitud de cancelación a pedido de parte debe ser firmado por el gerente o representante, pero la solicitud de inscripción de título lo puede presentar cualquier persona o necesariamente debe ser también el gerente o representante. Bien, de repente, o sea, supongo que se hace referencia a quién lo ingresa al registro, ¿no?
hay unos formatos. Lo que se califica son la petición, la rogatoria está ahí dentro del formato, en los formatos. Y en los formatos se va a evaluar que quien lo está pidiendo, quien lo está rogando, quien lo está solicitando, pues es el gerente con facultades vigentes. En este caso, pues, yo entiendo de que según la pregunta es, de repente, el formato sí lo firma el gerente con facultades, todo, pero de repente lo ingresa al registro a otra persona. El registro va a valorar el formulario, ¿no? O sea, con firma certificada, que lo sea el representante y se va a hacer la confortación del título, formato, con la partida registrada. No le veo inconveniente que lo presente otro, siempre que quien lo firme el formato sea la persona legalmente llamada a hacer ese pedido al registro. Doctor, siguiente pregunta. Julia Ariste. Hay una anotación preventiva, cumple los 2 años, ingresa título de extinción, seguidamente ingresa título de levantamiento o cancelación de anotación preventiva. La sociedad tiene un previo inscrito. Este segundo título es suspendido. ¿Hay alguna forma de solucionar para garantizar la supervivencia de la persona jurídica? Téngase presente que dentro del plazo de 2 años el gerente pidió la cancelación de la anotación preventiva, pero el registrador tachó el título por no cumplimiento de formalidad y ello perjudicó a la sociedad, quien al subsanar el nuevo título, entre comillas, se encontró que ya ingresó antes que él la extinción de oficio. De repente, no sé si justamente es un caso interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, ese es un caso que desarrolla la resolución 398-2022 de este año, ¿no? ¿Referido a qué? Referido a que la petición, ¿no? Para cancelación de anotación preventiva, en este caso, no necesariamente lo hizo una persona con facultades, ¿no? Aún cuando el representante de la sociedad no cuente con la misma facultad de gerente general, se encuentra legitimado en este caso. Sobre ese es justamente lo que menciona Alessandra, ¿no? Alessandra, o sea, según lo que entiendo, ahí la sociedad tiene propiedades, en este caso, tiene predios. Y esta resolución ha dicho de que no hay problema, ¿no? Que lo pida, ¿no? Que lo pida. Aunque la persona que lo hace no cuente con la misma facultad del gerente. Ahora, según parezco escuchar, el plazo de 2 años ha vencido, me parece algo así. Si ha vencido, o sea, los plazos ahí están, ¿no? Los plazos han vencido. Yo no sé cómo estará el título, el estado del título, que fue denegado, cuya inscripción fue denegada por el registrador. O sea, no sé si habrá vencido, Doctor porque dice así, téngase presente que dentro del plazo de 2 años el gerente pidió la cancelación de la anotación preventiva, pero el registrador tachó el título por no cumplimiento de formalidad. bueno, no sé, el cumplimiento de la formalidad de repente podría haber sido referente a que lo haya hecho el gerente o lo haya hecho el gerente con facultad y de repente lo hizo otro. Pero fíjate, esta resolución está admitiendo. Dice que aunque no tenga la misma facultad del gerente, lo puedes pedir. Porque hay de por medio un derecho protegido constitucionalmente como es el derecho de propiedad. Como es el derecho de propiedad. Por lo tanto, de repente el registrador denegó, pero queda la posibilidad de recurrir a la segunda instancia. Y como ustedes pueden advertir, la segunda instancia sí ha dado la razón sobre todo teniéndose que este elemento muy especial como es el derecho de propiedad, cuya protección es hasta constitucional. El artículo 70 de la Constitución nos dice que el derecho de propiedad es inviolable, el Estado lo garantiza. Última pregunta, doctor. Agustín Herz. Doctor, buenas noches. De oficio, el registrador extendió el asiento de anotación por prolongada inactividad. No obstante que en la partida existía un asiento
de disolución y liquidación, quizás por un error. Luego de 2 años se presenta de oficio el título de extinción. En este caso, ¿procedería a inscribir la extinción? A ver, o sea, la regla es que, o sea, como la pregunta que nos habían hecho anterior, ¿no? Que había un asiento de disolución, de repente totalmente liquidó, pero fíjate, han pasado tantos años que ahí está, ahí está. En este caso, hay un asiento de esa naturaleza y, o sea, luego de, a ver, creo que luego de haberse anotado la disolución, ¿no? Luego de haberse efectuado la anotación del inicio del procedimiento por extinción y antes que se cumplan los 2 años, se presentó el título de extinción por particulares. ¿Me confirmas, Alessandra? Y dice que el registrador de oficio extendió el asiento de anotación por Ya. prolongada inactividad. No obstante, que en la partida existía un asiento de disolución y liquidación. Luego de 2 años, se presenta de oficio el título de extinción. Ya, muy bien. Pero ya, correcto. O sea, hay un asiento de disolución y liquidación. Pero ha pasado tanto tiempo, o sea, ha pasado tanto tiempo que esa partida ha sido, eh, considerada como que hay una prolongada inactividad. Hay una prolongada actividad que ha hecho el registro, ha evaluado todas las características, hizo, ¿no? Prolongada inactividad y asiento de anotación. Recuerda que si es de oficio, ese asiento de anotación de inicio de prolongada inactividad dura 2 años. O sea, tanto tiempo ha estado esa anotación de disolución y liquidación y no ha pasado nada. Más de 10 años. Más los 2 años de plazo que establece la ley cuando es la anotación de oficio, o sea, 10, 12 años. O sea, 2 años y si la persona jurídica no dice nada, porque pudo también pedir la cancelación, pues lo que va a ocurrir es que el registro extienda el asiento de extinción de la sociedad. Extinción de la sociedad. Yo sé, de repente me dicen, pero si estaba el asiento de anotación el asiento de anotación de disolución y liquidación, pero se quedó ahí, congelado, parece. Porque luego habría que ver los supuestos, ¿no? Los supuestos de excepción. Los supuestos de excepción se exceptúan cuyas partidas registrar consta y quita medidas cautelares como procedimientos cautelares, bueno, o liquidación en trámite, tal vez, bueno, esto sí, liquidación en trámite, bueno, están. Ahora, el tema es el siguiente, ¿no? El siguiente. Lo que ocurre es lo siguiente. Se hace un barrido de partidas que cumplen estos requisitos. Se hace un barrido. ¿Qué ocurre? Que a veces lo que sucede es que a veces no se hace la inscripción, a veces se le llamamos masivas. Pero fíjese, en estos casos, eso a veces no debería ocurrir. ¿Por qué no debe ocurrir? Porque a veces hay asientos que informan de determinadas circunstancias en la partida. Determinadas circunstancias como estas. ¿Las partidas qué son? ¿No? Son unidades orgánicas de información de la sociedad. Pero no tenemos una data estructurada de todas las partidas. Recuerden que hay partidas que vienen de tomos. ¿Y qué tenemos nosotros actualmente? Bueno, ya no trabajamos con los tomos, pero ¿qué tenemos? Imágenes. Imágenes hasta, no, hechas a mano, ¿no? Pues todas
por esos dos títulos que aparentemente son de tratamiento masivo, podemos advertir que en algunos casos no lo son. Y en este caso, por ejemplo, hay que ver, ¿no? Hay que ver siempre la excepción. La excepción. Yo estaba así, tratando de que, por todo lado, tratando de distinguir, pero sí, hay que tener cuidado la excepción. Se exceptúan las sociedades cuya partida registrada consta inscrita medidas cautelares, así como procedimientos concursales o de liquidación en trámite. Ahora, muy bien. Entonces, si la partida tiene inscrita un procedimiento de liquidación, ¿no? Liquidación, entonces está dentro de la excepción. Me dicen, pero ya se ha inscrito un asiento de inicio del procedimiento de extinción por prolongada inactividad, pero acá podemos aplicar, ¿no? las reglas del reglamento general, donde también nos habilitan a cancelar asientos administrativamente. Si hubiera ocurrido, ¿no? Si hubiera ocurrido este supuesto. No se puede extender un asiento, ¿no? De que el asiento no debe extenderse porque no se da el supuesto. No se da el supuesto. Está, creo, en el artículo 95, 96 del reglamento general. Y, por lo tanto, el procedimiento de liquidación tendrá que seguir, ¿no? Disolución y liquidación tendrá que seguir. Ya, ¿de qué manera? Ya verán los integrantes de la sociedad, ya serán los llamados a ello, ¿no? Bueno, el liquidador es el que se encarga de ejecutar todo lo que la ley le manda, ¿no? Cobrar, cancelar, etcétera, y al final es establecer el balance final y ver si es que hay un remanente para que ya entre los socios decidan su destino. Y luego ya de ello se escribirá la extinción, pero bajo las formalidades de la misma ley de sociedades. Alessandra. Doctor, esas serían todas las preguntas de los participantes, no sin antes leer el agradecimiento de Julia Arispe, quien dice: felicidades por la exposición, gracias por la respuesta a la pregunta arriba formulada. Doctor, agradecemos mucho su participación y su apoyo con este curso. Y ya damos por finalizada la exposición y la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias a todos los participantes y agradecemos su paciencia hasta esta hora. Gracias, doctor. Gracias a todos. El día de mañana vamos a tener la sesión solo de 6 a 7 de la noche. Muchísimas gracias. Les agradezco su paciencia y bueno, a todos por su presencia, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches con todos. Gracias, doctor. Hasta luego.